Empiezo. Muy buenas tardes, noches. Vamos a iniciar con nuestra clase en este momento. Vamos a ver lo que es la naturaleza y método de la teoría del Estado. Para esa circunstancia vamos a manejar lo que son unas nociones previas acerca del Estado. Para iniciar el estudio de la teoría del Estado, el primer problema que debemos resolver va a consistir en determinar cuál es el objeto de nuestra materia. Del enunciado de la disciplina se desprende, pues, que vamos a estudiar lo que es el Estado. Otro de los problemas que debemos de resolver es cuál es la realidad del Estado. Es decir, saber qué cosa es el Estado. Algunos piensan que se trata de una creación de inteligencia del hombre, o por el contrario, tiene una existencia real, es decir, una categoría específica dentro del mundo del ser. En la vida diaria advertimos la presencia del Estado a través de diversas manifestaciones, porque frecuentemente hablamos y oímos hablar del gobierno, de la autoridad, de los secretarios de Estado, de la Guardia Nacional, vemos pasar la bandera. Sabemos además que existe un orden jurídico y lo atribuyen de manera inmediata al Estado. Y cuando hablamos de Estado, tenemos un primer conocimiento que podríamos llamar su realidad. No obstante de que nos encontramos viviendo dentro de un Estado, esta vivencia nos va a proporcionar una serie de datos que nos permiten adquirir la noción previa del mismo. Sin embargo, razones didácticas para construir esta noción científica previa, vamos a aprovechar la observación de la realidad que nos rodea, a la que le asignaremos el calificativo estatal. El primer dato que nos proporciona la observación es que no vivimos aislados, sino en unión con otros seres humanos, que nos encontramos vinculados por lazos sanguíneos y de solidaridad, unión de esfuerzos, división de teorías, entre otras situaciones. Pero además tenemos formas mentales colectivas de lenguaje, religión, costumbres, nacionalidad. Lo anterior nos va a arrojar nuestra primer noción científica previa. El Estado es una sociedad humana. En segundo lugar, de la observación de esta sociedad encuentra su base en el Estado, lo que a su vez nos va a dar una segunda circunstancia, es decir, que se encuentra establecida permanentemente en un territorio que le corresponde, con exclusión de otras sociedades estatales. Con lo cual, estamos añadiendo un dato más a nuestra noción científica y decimos que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio que le corresponde. Si seguimos reflexionando, advertimos que para la existencia de esa sociedad humana es necesario que se encuentre regulada por un orden normativo de la conducta humana.
con lo cual estaríamos añadiendo otro dato a nuestra noción científica previa, que sería el orden jurídico. Y en esa tesitura decimos que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. Siguiendo con nuestra reflexión, debemos considerar que todo orden va a suponer la existencia de un ordenador. En una sociedad humana estatal, el orden jurídico es creado y sancionado y aplicado por un, pero que tenga las facultades necesarias para ese objeto, de manera independiente de otro poder que sea superior. Es por eso que se llama soberano. Ya lo anterior nos permitirá decir que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano. Y si ahora reflexionamos nuevamente sobre la sociedad humana, nos vamos a dar cuenta que ésta no permanece inmóvil. Por el contrario, desarrolla una actividad social incesante, regulada por el orden jurídico mencionado, que orienta y encausa esta actividad a una teología. El contenido de esta teología se expresa en la noción del bien. Sin embargo, como todos los integrantes de esa sociedad participan en esa sociedad, en esa obtención, se considera que es un bien público. Sin embargo, ese bien es hemífero en relación con la limitada existencia material del hombre. Y es por ello que este será un bien público temporal, por lo cual decimos que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, aplicado y sancionado por un poder soberano para poder obtener ese bien público temporal. Siguiendo con el análisis de la noción científica, nos damos cuenta que no obstante la actividad incesante que los hombres integran la sociedad, descubrimos que el Estado permanece invariable. Y esto obedece a que descubrimos que el Estado permanece invariable. Y esto obedece pues, a que el Estado es una institución que va a disfrutar de una personalidad moral a la que el orden jurídico le atribuye un conjunto de derechos y obligaciones como persona jurídica. Por lo tanto, reuniendo toda la información antes analizada, concluimos que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para poder obtener el bien público temporal, formando una institución
con personalidad moral y jurídica. De ahí nos encontramos que los elementos del concepto antes mencionado, nos encontramos en primer término con la presencia de una sociedad humana como género, un territorio que sirve de asiento permanente a esa sociedad, un poder que se caracteriza por ser supremo, es decir, un ente soberano, independientemente de cualquier otro ente soberano. De la misma suerte se habla de una teología, que es la doctrina de las causas finales, y que ésta consiste en la combinación del esfuerzo común para poder obtener un bien público de carácter temporal. De ahí surgen las características esenciales, que serían, en primer lugar, soberanía, como primer característica esencial. Esta tiene como adjetivo del poder, pero calificando al Estado mismo en su unidad total como un con carácter soberano. La misma suerte tendrá una personalidad moral y jurídica al ser el Estado un cierre social con posibilidad de tener derechos y obligaciones. Una tercera característica sería una sumisión al derecho, que significa la necesidad de que la estructura del Estado, así como su funcionamiento, se encuentren regulados por un orden jurídico imprescindible. En base a lo anterior, como conclusión, podremos decir que el fin del Estado, en primer lugar, es el bien común. El bien común, pues, es el fin de toda sociedad. Un bien público, que es el fin específico de la sociedad estatal. Pero también existen otros fines del Estado, como lo son la satisfacción del bien moral y espiritual, lo que es la seguridad social, la libertad, una cooperación a la evolución progresiva de la sociedad, no solo de sus miembros actuales, sino de sus miembros futuros. Cooperar a la evolución de la especie entre las más importantes. Ahora bien, ¿cuáles serían los elementos formales del bien público? Estos elementos pueden reducirse en tres categorías, que son necesidad de orden y de paz, necesidad de coordinación, que es también orden. Pero desde este especial punto de vista, necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de suplencia de las actividades privadas. Un segundo aspecto sería la necesidad de orden y de paz. El egoísmo de los seres humanos los lleva a luchar unos con otros por los bienes materiales, por lo que el Estado debe moderar y encauzar esta lucha a través de la producción del derecho, es decir, a través del conjunto de normas jurídicas que rige
en la actividad directamente de los particulares con el apoyo de la fuerza pública. Asimismo, tenemos una necesidad de coordinación. Para lograr el bien público es necesaria la actividad del Estado dirigida a coordinar la actuación de los particulares para la consecución de sus fines particulares. De la misma suerte, se requiere de una necesidad de ayuda. La necesidad de ayuda consiste en esa ayuda del Estado para el desarrollo de determinados intereses de carácter particular. Esto es, que en múltiples ocasiones los particulares por sí solos no pueden realizar ciertas funciones de interés general, ya pueden ser económicas, culturales, de beneficencia, entre otras. Es por eso que los particulares necesitan de la actividad del Estado en forma directa para que puedan realizar esta. Bueno, pues podríamos entonces establecer que el objeto, fin y trascendencia del Estado se refiere fundamentalmente a todos los problemas que da lugar el estudio de los hechos políticos. Bueno, estas van a dar origen a una serie de disciplinas que se van a ocupar de ellos. Estas disciplinas reciben el nombre de políticas porque con este vocablo se va a calificar todo lo relativo al conocimiento o a la actividad del hombre asociado para poder obtener el bien común. Asimismo, el término político tiene una doble vertiente, porque por una parte va a abarcar lo relativo a la actividad política y por la otra se refiere al conocimiento de la misma actividad. De esta doble vertiente surgen dos ramas de la política que son, en primer lugar, la política teórica. La política teórica, cuyo objeto es lograr este conocimiento del fenómeno político, explicándolo en todos sus aspectos. Y de la misma suerte surge la política práctica. La política práctica es la que se refiere a la actividad misma de los hombres que integran las comunidades políticas y promueven su funcionamiento. La política teórica también se le conoce como ciencia política o teoría política. Esto en virtud de que su finalidad será la de proporcionar una explicación del fenómeno político, analizando sus elementos e investigando sus causas y su fundamentación ética, que también equivale a la teoría del Estado. La política práctica se puede considerar como el arte de gobierno o arte político desarrollado por los gobernantes y gobernados en sus respectivas esferas, con miras a promover lo que es la actividad. Por lo tanto, el objeto de nuestro estudio se encuentra compuesto
fundamentalmente por los problemas de que se ocupa la ciencia política. La ciencia política, como ya dijimos, es el conocimiento de todos los fenómenos políticos en todos sus aspectos. Sin embargo, como el objeto del conocimiento, es decir, el fenómeno político es muy complejo y presenta múltiples aspectos cuando se trata de estudiar cada uno de ellos. Vemos que esos fenómenos políticos nacen de diversas políticas y por lo tanto se debe explicar y analizar desde cada uno de estos aspectos particulares. Tenemos lo que es la enciclopedia política. La enciclopedia política es el conjunto de disciplinas que se dedican al estudio del fenómeno político. Hay un autor, Posada, por ejemplo, que clasifica estas disciplinas dividiéndolas fundamentalmente en tres: disciplinas fundamentales, especiales y auxiliares. Por lo que hace a las primeras, es decir, a las disciplinas fundamentales, vendrán a ser aquellas que estudian diversos aspectos de los hechos políticos. Las disciplinas fundamentales son tres: lo que es la filosofía política, la historia política y la ciencia filosófica histórica de la política. La primera de ellas, bueno, la filosofía política, va a estudiar el fenómeno de esta índole con objeto de obtener un conocimiento filosófico del mismo. Y trata de llegar al conocimiento de la esencia misma de los hechos políticos, investigando las causas eficientes primeras y finales últimas del fenómeno político, procurando desentrañar los hechos políticos y su justificación de carácter esencial. La historia política es en el curso de la historia se han desarrollado una multitud de fenómenos políticos cuyo estudio es de gran importancia para las ciencias políticas y la que a su vez tiene dos ramas fundamentales, que son, en primer lugar, la historia de los hechos políticos, que estudia los hechos políticos de carácter material, es decir, cómo han sucedido en el tiempo y en el espacio. La historia de las ideas políticas, que va a estudiar las teorías políticas elaboradas por los pensadores en el transcurso de la historia. Y por último, las ciencias filosófico-históricas de la política. Esta procura explicar las causas de los fenómenos políticos, realizando una crítica de todos los datos proporcionados por la historia. En resumen, la teoría del Estado va a utilizar las conclusiones de las disciplinas políticas fundamentales a que nos hemos referido para elaborar los principios fundamentales de la estructura del Estado o en relación con otro Estado, es decir, de Estado soberano a Estado soberano. En segundo término, tenemos las disciplinas políticas especiales.
Las disciplinas políticas especiales son las que se van a ocupar del estudio de aspectos parciales del Estado, como las teorías de las formas de gobierno, la teoría de la Constitución, la teoría del sufragio, entre otras, ¿verdad? Tenemos de la misma suerte lo que son las disciplinas políticas auxiliares. Estas son aquellas que van a estudiar algunos de los elementos integrantes del Estado, pero sin referirlo al propio Estado. Es decir, sin relacionar las conclusiones de su estudio con lo que es el fenómeno político. Recordémonos que los principales métodos utilizados por la teoría del Estado, en primer lugar, para poder manejar estos métodos, recordémonos que etimológicamente métodos se compone de dos vocablos griegos. Meta, que significa a través, y odos, que significa camino. Es decir, es el camino que atraviesa y nos lleva a algún lugar. Al inicio de nuestra plática, indicamos que el Estado es un ente de cultura, es decir, es un ser real, constituido por un conjunto de actos humanos unidos entre sí para la consecución del bien común. También sabemos que la teoría del Estado es una ciencia cultural que estudia el complejo ser que es el Estado, auxiliada por los datos que le proporcionan la filosofía política, la historia política y la ciencia filosófica histórica de la política. Partiendo de los supuestos citados, podemos establecer el método. Esto es el camino seguro y práctico que debe seguir nuestra disciplina para llegar a conocer su objeto, el Estado. Existen dos métodos o maneras de enfocar el conocimiento del Estado, que son a través del directo y el reflejo. El conocimiento directo es el método que han seguido los particulares, los partidarios del realismo ingenuo o crítico de lo que es la filosofía tradicional. Ellos afirman que la existencia del Estado vendría a ser una realidad objetiva, cuya esencia puede ser apreciada en sí misma por el sujeto del conocimiento, cuya actividad va a provocar su existencia real. Mientras que el conocimiento reflejo vendrá, vendrá a ser aquellos que siguen los afiliados al idealismo, con antecedentes en lo que es la filosofía del Renacimiento, que busca la realidad del Estado no en sí, sino en un acto de carácter psíquico. Sin embargo, en el estudio de nuestra materia, no se puede adoptar un método unitario, si considerando pues que vamos a estudiar al Estado como un ser único y complejo. Por tanto, como el Estado es un ser social y por tanto único y complejo, de acuerdo a los diversos aspectos que presenta,
que son, en primer lugar, bueno, tiene una realidad fenoménica. Esto lo podemos conocer con su realidad última, que se traduce en la necesidad de penetrar en su esencia, en su substancia, la que nos lleva al método filosófico. Y en tercer término, una existencia histórica que es un ser humano constantemente renovado, lo que da lugar a múltiples estados que tiene la vida, que nacen, se desarrollan y se mueren. Es por eso que para conocer los diversos estados del pasado en sus orígenes y desarrollo, tenemos que hacer uso del método histórico. También presenta una actividad normativa, creadora, definidora y sanciona todo el orden jurídico. Y esta actividad del Estado va a dar lugar a que para conocerlo utilicemos el método jurídico. En consecuencia, podemos afirmar que el método propio de la teoría del Estado da origen a la pluralidad de métodos científicos, filosóficos, históricos y jurídicos, con lo cual podemos llegar a lo que es la realidad del Estado dentro de su complejidad. Haciendo uso de todos estos métodos para que nuestra mente, utilizando esos caminos seguros y combinados, los pueda llegar a consolidar en principios sólidos y fundamentales dentro de esta disciplina. Por lo tanto, se deben de combinar estos métodos sin dar un valor exclusivo a uno solo en particular con respecto al conocimiento del Estado. Vamos a ver entonces esas formaciones políticas. ¿Cuáles son los antecedentes del Estado? Y vamos a iniciar con las formaciones políticas antiguas, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver todo lo que son los hechos políticos que nacieron en Asia Oriental. En el Asia Oriental nacieron y desarrollaron sociedades humanas desde épocas muy antiguas, dando lugar a una cultura de gran extensión a partir del siglo octavo antes de Cristo. El hecho político más notable consiste en la existencia de sociedades políticas gobernadas por un monarca. Esta monarquía se perpetuaba de forma hereditaria a través de las familias titulares del poder, que a esto se le ha conocido o se le ha dado un marcado carácter religioso. Es decir, recordémonos que se suponía que el emperador era un representante del cielo y por ello, señor absoluto de todos los hombres, respondiendo de sus actos ante el pueblo con la ley de la naturaleza y de la concordancia de sus actos dependía la felicidad de sus súbditos y del aparcamiento que derivan en la desgracia y la miseria de los mismos. Las ideas políticas están representadas
por el pensamiento filosófico y político de Confucio, Kun Tse y Lao Tse, que vivieron en la época del feudalismo. Ambos, todos sabemos, fueron grandes moralistas que trataron de que renaciera el concepto ético de la vida y la sociedad, mas sin embargo, su doctrina no fue de gran influencia en su época, pero sí fue de gran trascendencia en épocas posteriores, al grado de que llegó a convertirse en la doctrina oficial del Imperio Chino. Dentro de la organización política del Antiguo Oriente, antes de Cristo, existieron culturas humanas de extraordinario esplendor, como son Egipto, Persia, Asiria, Babilonia, Israel, entre las más importantes. Y en estas existieron grandes hechos políticos, así como sociedades políticas muy importantes, en las cuales florecieron las artes, las letras y la civilización mostró grandes adelantos. No obstante, la cantidad de fenómenos políticos tenían características afines que permitieron a la doctrina histórica política encuadrarlos dentro de lo que son estados despóticos o bien estados teocráticos. Sin embargo, ese despotismo no implicaba la ausencia total de orden jurídico, porque se tiene conocimiento de que existió un derecho egipcio, persa, hindú, entre otros. Otra característica es que la capacidad y el derecho privado y el derecho público de los súbditos estaban restringidos, ya que se requería pertenecer a una clase o bien a una casta privilegiada. Otra característica que presentan estas primitivas organizaciones políticas es que su gobierno era teocrático, es decir, que existía una relación entre el soberano de la comunidad política y la propia divinidad. En este tipo de organizaciones políticas se observa la presencia de dos tipos fundamentales. Primero, es el soberano. Recordémonos que el soberano es el representante del poder divino y su voluntad se asemeja a la de la divinidad. Incluso se llega a considerar que se encarna en el mismo monarca. Y en segundo lugar, el poder soberano se encuentra subordinado al poder divino. Es decir, que se expresa la voluntad por medio de otra organización distinta del titular de la soberanía. En la primera forma, lo que es la teocracia, esto implica el fortalecimiento del poder del monarca, porque expresa su poder como soberano y como jefe de iglesia. En el segundo, su poder disminuye, porque es una clase sacerdotal. Queda una interpretación de la voluntad divina. De la misma suerte tenemos los hechos políticos en Grecia. En Grecia existieron dos organizaciones políticas
típicas de la cultura griega, la espartana y la ateniense. La primera, la espartana, recordémonos, está constituida por los dorios y está caracterizada porque su régimen es de carácter militar. El carácter de la propiedad va a estar al servicio de la comunidad y se sacrifican los valores de la persona humana en aras de la propia comunidad política. Mientras que el hecho político ateniense es distinto. Sus pobladores fueron los jonios. Esta sociedad política tenía su base en el pueblo, que a su vez derivaba de la sociedad política humana, del grupo familiar. Además de estos vínculos biológicos, existían lazos religiosos de grupos triviales llamados demos. Y uno de estos demos impuso su autoridad a los otros y surgió lo que se conoce como las primitivas, que era una sociedad política monárquica. Los jefes de los demos que fueron sometidos continuaron teniendo privilegios, formando de esta forma la clase de los eupátridas o bien nacidos. Al principio, pues esta aristocracia fue despótica con los demás pobladores, lo que ocasionó dificultades que se resolvieron con el gobierno de Solón. Esto fue en los años 640, 558 antes de que. Este hecho político ocasionó cambios en el tiempo. A estos hechos políticos se les llamó democracia ateniense, formándose de esta forma la polis, reconociéndoseles el carácter de hombres libres. Sin embargo, seguían existiendo en Atenas los esclavos y los extranjeros carecían de derechos políticos. En Atenas existían 4 clases sociales, según la riqueza eran la proporción de sus derechos y deberes ciudadanos. Sin embargo, todos los ciudadanos tenían derecho a asistir y participar con su voto en la asamblea de popular para elegir a los magistrados, al Consejo de los 400, al órgano legislativo y al órgano judicial, entre otros. El monismo de la organización política de antigüedad, estas organizaciones políticas comprenden en términos generales lo que son las polis griegas y las cívitas romanas. Se caracterizan por el monismo político-religioso. Es decir, se agrega un nuevo ingrediente a estas organizaciones. Lo anterior no quiere decir que exista una comunidad religiosa al lado de una comunidad política, sino que la comunidad política era a la vez la autoridad suprema, la autoridad religiosa. La polis griega del siglo V antes de Cristo, a esta se le conoce también como el siglo de oro de Grecia o de Pericles, y con la evolución de las antiguas polis
Las características principales de los organismos políticos es que en la esfera del derecho privado, se crearon directamente instituciones protectoras de la propiedad, de la sucesión, y en la esfera del derecho público se reconocieron los derechos políticos como derechos individuales y ya se convierte en una asociación de ciudadanos unitaria e independiente con base en leyes y autoridades propias. Esta asociación presenta el doble carácter de sociedad política religiosa. La comunidad política romana, esta se remonta al año 750 a.C. En los primeros tiempos, su forma de gobierno fue monárquica electiva, es decir, existían dos clases sociales. Una de ellas, los patricios, que eran los ciudadanos que tenían derechos políticos, y la otra era la plebe, que carecían de derechos políticos. Los primeros eran la clase aristocrática o genes romanas. Al reunirse en 10 grupos, integraban las curias, que a su vez, en conjunto, constituían la asamblea de curias. Y los jefes de las diversas gens integraban lo que era el Senado. En el siglo VI antes de Cristo aparece ya la república como una forma de gobernar. Su jefatura de la comunidad política recayó en dos cónsules que eran elegidos por los patricios, convirtiéndose así en un régimen aristocrático. Se conservó el Senado, incluido por o integrado por 300 patricios que eran electos por los cónsules, pero con el tiempo los plebeyos reclamaron sus derechos y aparecieron los tribunos de la plebe. Los principales pensamientos políticos estuvieron a cargo de Polibio, Cicerón, el emperador Marco Aurelio. Recordémonos que Polibio estudió las instituciones romanas del pueblo romano, que se encuentra basada en la absorción de la realidad, con una forma de gobierno mixta que se integraba por los cónsules que representaban el imperio monárquico y los comicios o asambleas populares representadas por el pueblo. La doctrina política de Cicerón, recordémonos, estaba basada en la influencia de la cultura griega basada en los principios abstractos y morales de la justicia, que consideraba ya directamente que la organización política no era algo artificial, sino el resultado natural de las condiciones del hombre. Era partidario de la forma mixta de gobierno basada en el derecho natural. Bueno, ya posteriormente viene todo lo que son las formaciones medievales, todo lo que es directamente los principios políticos del cristianismo, todo lo que era el espiritualismo de la misma, las características de la doctrina, lo que era la patrística. También encontramos ahí ya lo que era el pensamiento político de San Agustín, y anterior de ello, bueno, pues nos encontramos en la patrística. Recuerden ustedes que se encontraba representada por San Justino, San Irineo, San Clemente, Tertuliano, San Ambrosio.
estos autores, después del pensamiento de San Agustín, bueno, pues nos vamos a encontrar directamente, recordémonos aquí, en la ciudad de Dios, el libro escrito por San Agustín, el pensamiento político de la Edad Media que resulta de las invasiones que se hicieron, los periodos que se hicieron con el imperio de Carlomagno, coronado por el Papa, todas las cuestiones teológicas se confundían o se mezclaban con las políticas, con el único objeto de proporcionar argumentos de defensa de la restauración del poder. Santo Tomás de Aquino, en los pensamientos de Santo Tomás de Aquino, los pensamientos de Tomasius, los pensamientos de Tomás Hobluck, todos ellos son fundamentales para la consecución de lo que es el Estado moderno, ¿verdad? Con Maquiavelo, eh, la organización institucional, cómo se llevaba a cabo. Tenemos, bueno, todas las situaciones importantísimas, el pensamiento político de Maquiavelo y a la fecha. Con lo anterior, bueno, pues damos por terminada esta pequeña plática. Esperemos que les haya sido de utilidad y con el debido respeto, cualquier duda, aclaración que pudiesen tener, estamos pendientes directamente en, en el chat respectivo de nuestra plataforma. Con lo anterior, bueno, pues damos por terminada